día, mi nombre es María Jesús, soy la encargada de comunicaciones de Iña La Platina. Y esta jornada, junto a un equipo de profesionales de INIA, seremos los encargados de acompañarlos durante el desarrollo de este webinar bajo el eslogan Yo nutro mi suelo y en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de CONAF y el proyecto Más Bosques. Un grupo de profesionales de instituciones públicas dieron vida a este ciclo de charlas Cómo mejorar mi suelo, el cual hoy termina. Hola a todos, muchas gracias. ¿Se escucha, verdad? Te escuchamos muy bien y te agradecemos que nos acompañes en esta jornada. Les quiero contar que Nubia es la jefa de sección de la implementación del Departamento de Cambio Climático y Servicios Ecosistémicos de la Corporación Nacional Forestal, que han sido nuestro compañero estable durante el desarrollo de esta jornada. Así que Nubia, muchas gracias. Bueno, saludarlos a todas y todos, darles la bienvenida a esta charla. Yo acá básicamente quería agradecerles su participación y contarles un poco el contexto de por qué se impulsa finalmente esta actividad. Ahí comentarles que esta actividad se está desarrollando en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales que lidera y ejecuta y diseñó CONAF a partir del 2010 en adelante aproximadamente, en vista de la condición de punto focal que tenemos como Corporación Nacional Forestal ante el enfoque de reducción de emisiones por deforestación, degradación forestal y no aumento de existencias, enfoque denominado REDD+, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático sobre Cambio Climático. Acá básicamente quería comentarles que esta estrategia tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y económica que genera el cambio climático, la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía sobre los recursos vegetacionales y también sobre las comunidades humanas que dependen de esto, a fin de aumentar la resiliencia de los ecosistemas y contribuir a mitigar el cambio climático, fomentando la reducción y captura de emisiones de gases de efecto invernadero en Chile. Ese básicamente es el objetivo de esta Estrategia Nacional de Cambio Climático. En el proceso de formulación que consideró diferentes etapas participativas, tanto a nivel regional, también con un enfoque de género e interculturalidad, en donde participaron más de 4.000 personas. Básicamente en esta estrategia se establecieron 26 medidas de acción. Estas medidas de acción estaban definidas a través de diferentes lineamientos que se recogieron a partir de las comunidades en los territorios y también de diferentes sectores vinculados a los recursos vegetacionales, como la academia, las instituciones, los pueblos originarios, las comunidades rurales, los pequeños y pequeñas propietarios forestales, también el sector privado. Entonces, todas estas distintas visiones finalmente y también apoyados de estudios técnicos nos llevaron a formular esta Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales a través de diferentes lineamientos. Y uno de los lineamientos principales de esta estrategia es la formación y transferencia de capacidades, básicamente con el objetivo de disminuir las brechas y las capacidades técnicas y tecnológicas de las comunidades en los territorios. Como les comentaba, en esta estrategia se diseñaron un set de medidas de acción. Ahí en el fondo tenemos consideradas 26 medidas de acción, algunas de carácter directo y otras de carácter facilitador, básicamente generando actividades directas en el territorio o generando programas de educación o programas de transferencia. Ahí las actividades directas tienen más que ver con, en el fondo, ejecuciones directas en el territorio, como por ejemplo deforestación, restauración, silvicultura preventiva de incendios, restauración por incendios, pero también tenemos toda esta gama de medidas facilitadoras que básicamente también logran, o sea, o buscan acompañar a estas medidas directas para poder tener una mayor eficiencia en términos de disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático. Y dentro de este contexto, finalmente, es que se diseña como una de las medidas de acción este programa de transferencias tecnológicas de alternativa al manejo y uso de los residuos silvoagropecuarios. Este programa busca básicamente generar un programa de carácter nacional que entregue a los agricultores y pequeños y pequeñas propietarias alternativas rentables y técnicamente factibles al manejo y uso de los residuos post cosecha. También esta medida busca disminuir el uso de las quemas en áreas de alto riesgo de incendios forestales, incentivando a los productores a usar prácticas sustentables que aporten a la gestión predial, evitando la vía de la prohibición. Entonces, básicamente se busca entregar más herramientas a los pequeños y pequeñas propietarios forestales en el territorio.
Actualmente CONAF posee un programa de asistencia que apoya el control de quemas de más de 18.000 productores. Esta es la base de la plataforma de este programa y acá básicamente lo que estamos haciendo finalmente es ejecutar este programa en conjunto con INIA y con FAO. Básicamente para poder fortalecer esta medida de acción de la estrategia, justamente buscando coordinación entre los diferentes servicios de Minagri, con el apoyo de la FAO también, que es la agencia que nos apoya actualmente en la implementación de este proyecto Más Bosque, en donde también se ejecuta este programa y que básicamente es un proyecto que se apalancó el financiamiento a nivel internacional en el Fondo Verde del Clima y fue apalancado finalmente por la gestión de la corporación en términos del avance en la ejecución y el diseño de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. Entonces, eso es un poco el contexto general y nada, agradecerles finalmente por la participación dentro de esta charla. Creemos que es muy importante que en el fondo se puedan transferir las capacidades hacia los territorios y nada, agradecemos ahí finalmente el trabajo conjunto con INIA y MIFA. Eso por parte de CONAF y muchísimas gracias a todos por la participación. Al contrario, gracias Nubia por esta alianza que se generó con CONAF, con FAO y con IñA, que ha permitido excelentes resultados. Hemos tenido más de 1.000 inscritos provenientes de 15 países diferentes, lo cual nos llega a la satisfacción porque claramente este mensaje que queremos entregar se ha estado cumpliendo. Y recordarle también a nuestra audiencia que este ciclo de charlas es parte del programa de transferencia de prácticas alternativas al uso del fuego en el sector silvoagropecuario y lo está ejecutando Iña La Platina, como ya bien dije, con el apoyo de CONAF y de FAO entre las regiones del Maule y los Lagos, con apoyo de FAO y CONAF. Hoy día también nos acompaña la directora nacional de INI, la doctora Iris Lobo, para referirse qué significa esta iniciativa en el contexto de los 60 años. Quiero sí ahora dejar a nuestra directora, a la doctora Iris Lobo, para que se refiera a los buenos resultados que ha tenido este webinar. Directora, la vemos y escuchamos y estamos atentos a su mensaje. ¿Sí me escuchan? La escuchamos bien y le queremos contar a nuestra audiencia que estamos conectados en distintos lugares de Chile. De hecho, la directora tiene una agenda bien intensa hoy día y está en la región de Ñuble, en Chillán. Esto es la zona centro del país para que el resto de la gente sepa. Así que, directora, la vemos y la escuchamos muy bien. Perfecto, muchas gracias María Jesús. Bueno, la verdad, muchas gracias por haberme invitado. Yo como Iña y como decías tú, tenemos 60 años y estas son cosas o actividades que nos llenan de orgullo. Nuevamente, ¿cierto? Estamos demostrando que cuando hacemos alianzas, ¿cierto? Entre los servicios del Ministerio, con la FAO, organismos internacionales, podemos llegar a una gran cantidad de productores, ¿cierto? De extensionistas, transferencistas, docentes, es decir, llegar a un gran número de personas que son aquellas que en el día a día tienen que, de una u otra forma, vivir con esta temática. Esta temática es muy trascendente hoy día con el tema del cambio climático. No podemos seguir haciendo el tipo de quema de rastrojo. Tenemos que avanzar en poder saber qué otras alternativas tenemos. Bueno, y este programa va en directa relación a poder apoyarnos, ¿cierto?, en las distintas instituciones o agricultores para que podamos aprender a hacer la agricultura de otra forma. Hoy día el cambio climático, que ya lo hemos dicho muchas veces, ya llegó y se quedó, ya no es que venga, sino que está aquí, se quedó con nosotros y nos está obligando a cambiar la forma de hacer las cosas. Tenemos que seguir produciendo alimentos, necesitamos más alimentos, somos más personas, pero tenemos que hacerlo de una manera sostenible y sustentable, y por eso es que este programa va en la línea de lo que nuestro país y también los países vecinos necesitan. A mí me gusta como Iña, ¿cierto? Y como investigadora que también soy, comentarle a la gente los datos como cuantitativos. Este ciclo de charlas que lleva 2 meses, ¿cierto? Con 12 charlas, ha tenido, y tú lo decías ahí, casi 1.000 personas conectadas. En promedio han sido 200 por webinar y con 15 países. Por lo tanto, el impacto que tiene esto lo que nos demuestra
es el interés por la temática, que es una temática interesante, transversal, necesaria, y que tenemos que seguir en esto. Es decir, yo creo que con CONAF, con FAO, en línea, yo creo que tenemos que ser ambiciosos y seguir en esta línea porque tenemos mucho más que aportar y mucho más que decir en la temática. Así es que yo no me quiero extender porque sé que lo que viene ahora son los expertos, solo, ¿cierto?, agradecer y relevar, ¿cierto?, que cuando tenemos equipos multidisciplinarios, multiservicios, tanto nacional e internacional y distintos países, podemos hacer un impacto trascendente en la agricultura chilena e internacional y en el fondo seguir trabajando para producir los alimentos que necesitamos cada día. Así que muchas gracias. Muchas gracias, director, y contarle que ya nos empiezan a llegar saludos desde otros países, desde Brasil ya nos están saludando. Contarles que ya estamos preparados con el primer expositor de esta jornada. Nos está acompañando Rodrigo Osorio Hermosilla, que él es profesional del Servicio Agrícola y Ganadero. El SAC, que es una institución también vinculada al Ministerio de Agricultura como INIA y que ha estado presente en esta charla porque claramente es parte fundamental del trabajo que se está realizando. Él nos va a presentar el tema titulado Experiencia chilena en sustentabilidad agroambiental en los suelos agropecuarios, bases para una política nacional de suelos. Comencemos. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rodrigo Osorio. Trabajo en el SAC hace más de 18 años. Soy coordinador nacional del programa CIRS y actualmente trabajo en la División de Recursos Naturales del SAC. Bueno, agradecer la invitación a Yo Nutro Mi Suelo, una iniciativa de línea, por la invitación. Así que vamos a comenzar con el título de la ponencia, ¿cierto? Experiencia chilena en la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios. Bases para una política nacional de suelo. La agenda para hoy consta de lo siguiente: contexto nacional, global, importancia de los suelos, acción y alcance de la política pública, hitos de la nueva política pública para transitar a una gestión de suelos vivos y seguridad alimentaria en nuestro país, y por último algunos desafíos y consideraciones finales. Bueno, lo primero es indicarles, ¿cierto?, como contexto general, todas las revoluciones que han cambiado la humanidad, la revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución científica, y actualmente estamos en una revolución tecnológica, una revolución del conocimiento. La humanidad actualmente enfrenta varios desafíos, entre los cuales, o mejor dicho, más que la humanidad, la agricultura presenta o se enfrenta a grandes desafíos, como el clima está cambiando, la población cada día crece, ¿cierto?, a nivel mundial, las ciudades se están expandiendo, las dietas también están experimentando cambios y se están modificando, sobre todo de acuerdo al poder adquisitivo, y lamentablemente nuestros suelos se están degradando, ¿cierto? Si no hacemos nada de aquí al 2050, ¿cierto?, más del 90% de nuestros suelos van a estar degradados a nivel planetario. Por lo tanto, nos urge la urgencia de realizar acciones concretas respecto a proteger y a conservar este recurso tan escaso y tan limitado y tan importante para nuestra supervivencia humana. Y es así que se habla de una transformación de la agricultura a nivel global, ¿cierto? Un nuevo paradigma. Y resulta casi evidente, ¿cierto?, la necesidad de repensar de cómo estamos realizando esta tan noble actividad que es la agricultura, ¿cierto? Y no vamos a pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, como dijo Albert Einstein. Por lo tanto, dentro de los 3 pilares de transformación, tenemos lo que es, dentro de los pilares está incrementar la productividad y también los ingresos netos agrícolas de manera sostenible, promover la adaptación del cambio climático y la capacidad de resiliencia, y como tercer eje, ¿cierto?, es reducir y mitigar los efectos de gases de efecto invernadero, ya sea mitigar o adaptarse al cambio climático, ¿ya? Con ese proceso de transformación estamos claros y estamos bien parados respecto a cuáles son los desafíos. Ya el 2020, ya en una entrevista de Julio Verdeguer, representante de la FAO en su momento, actual ministro de Agricultura de México, habla claro y preciso respecto a que si Chile no hace los cambios que tiene que hacer, ya no habrá agricultura, ¿ya?
una frase súper clara, contundente respecto a realizar cambios, modificaciones de nuestra agricultura. Por lo tanto, no basta con tener buenas intenciones, sino que necesitamos una transformación y una transición a un desarrollo agrícola sustentable. Y para ello, ¿cierto? La gestión sostenible de suelo es una herramienta, es una política en la cual se garantiza la conservación de todos los servicios ecosistémicos a lo largo del tiempo. Y es así que llegamos a la importancia de los suelos. La importancia de los suelos, que es un recurso candado que se llama, porque muchos de los otros recursos dependen de los suelos. Y es así que el cambio climático, o mejor dicho, los suelos tienen un tema importante en cambio climático, ya sea mitigando o adaptándose al cambio climático. Los suelos son el mayor reservorio de carbono, ¿cierto?, en la Tierra, y tanto son fundamentales para mitigación como adaptación. En biodiversidad, por otra parte, un 25% de todos los organismos se encuentran en el suelo. ¿Qué pasa con el agua? Un suelo degradado obviamente disminuye su capacidad de retener e infiltrar agua, por lo tanto son dos recursos que están totalmente condicionados, totalmente relacionados entre sí. ¿Qué pasa con la erosión? Actualmente los datos científicos hablan de un 33% de todos los suelos que están en alguna instancia, ¿cierto?, ya sea moderada o altamente erosionado a nivel planetario, ¿cierto? A nivel país estamos en torno al 50% de nuestros suelos tienen algún grado menor, mediano o gran de erosión a nivel país. Y una de las herramientas, una de las políticas es que la gestión sostenible va a ser fundamental para mantener la productividad y para mantener los servicios ecosistémicos y de biodiversidad, ¿cierto?, a nivel planetario. En la década del 30, ¿cierto?, Franklin Delano Roosevelt, entre el año 33 y 45, en la presidencia de los Estados Unidos, expresó que la nación que destruye su suelo se destruye a sí misma, ¿cierto? Qué gran frase notable, estamos hablando de los años 30, 40 de la década. Por lo tanto, al suelo hay que tratarlo como un ser vivo, como un ente natural, como un ente que respira. Pero para llegar a eso, ¿qué realizó Estados Unidos? Tuvo dos orientaciones o dos líneas directas, ¿cierto?, respecto a proteger el suelo. Una, tuvo la voluntad política, que es un tema súper importante, ¿cierto?, relacionado a la política pública. Y dos, tuvo la capacidad técnica, ¿cierto?, de realizar todos los cambios necesarios en su plan de conservación del suelo a nivel nacional, que tantos frutos le ha dado actualmente. A nivel nacional, la situación de los suelos es bastante compleja, ¿cierto? Como le había comentado anteriormente, casi el 50% de nuestros suelos tienen algún grado de erosión de acuerdo al último estudio de CIREN del 2010. En cuanto a degradación, un 79%, esto más o menos un diagnóstico, línea base respecto a suelo. En desertificación, año tras año, ¿cierto?, los desiertos se van acercando a la zona norte, centro del país, y un 21% de nuestro suelo tiene algún grado de desertificación. Y a su vez en contaminación, solo un 21%, que son datos del Ministerio de Medio Ambiente, CONAF y CIREN. En degradación, ¿cierto?, la degradación física se expresa como erosión. Actualmente, solo el 9% de nuestro suelo se encuentra sin erosión. Ahí hay un dato súper importante. Y el 83% de nuestro suelo, el total de nuestro suelo, no son productivos. Y estamos hablando de cerca de 2,5 millones de hectáreas que son productivas, ¿cierto?, actualmente. Y decir que finalmente la degradación es un cambio en la salud del suelo. Más adelante en la exposición vamos a hablar un poquito más de salud del suelo, que es salud o calidad del suelo, que muchas veces hay muchas publicaciones científicas que hablan de que son sinónimos. Salud de suelo junto con calidad de suelo, ¿ya? Y la degradación, en palabras muy sencillas, ¿cierto?, es un cambio en la salud del suelo, obviamente resultando en la disminución de la productividad y obviamente en la capacidad de ese suelo para producir bienes y servicios a todos sus beneficiarios, que somos nosotros. Y hoy hay una frase súper decidoria, ¿cierto?, muy significativa, que habla que la gente es el reflejo del suelo. Muchas veces la pobreza rural y las zonas más vulnerables se encuentran los suelos más degradados, más erosionados del país. Por lo tanto, se habla que
el suelo es el espejo, es el reflejo de lo que efectivamente se encuentra en el suelo. El principal reto, hay varios retos, ¿cierto? Tenemos dos retos principales y desafíos que la humanidad nos va a dejar en el siglo XXI, que es la seguridad alimentaria, por una parte, y segundo, lo que viene respecto a cómo vamos a mitigar y adaptarnos al cambio climático. Como le había comenzado diciendo anteriormente, la población mundial al 2050 va a estar en torno a los 9.000, 9.700 millones de habitantes. Y obviamente eso como consecuencia de aquello, va a haber una mayor demanda de alimentos claramente más saludables, más nutritivos, pero también va a haber una mayor presión por los recursos naturales. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conservar y restaurar el suelo? ¿Ya? Y ahí obviamente la primera respuesta, que ya se las adelanté, es respecto a aumentar la producción agrícola. ¿Ya? Se habla de en torno a 58, 60% de aumento de esta productividad agrícola, ¿cierto? Y ahí está bien trabajado, desarrollado lo que es la gestión sostenible del suelo. ¿Ya? ¿Y qué es la gestión sostenible del suelo? Es una estrategia técnica en la cual la FAO entregó directrices voluntarias el año 2017, en la cual permite incrementar no solamente la producción, sino también generar o garantizar la conservación de los servicios ecosistémicos, como lo he dicho anteriormente, a lo largo del tiempo, y que obviamente las generaciones futuras puedan, ¿cierto?, satisfacer sus necesidades respecto a este noble recurso. En relación a los alcances de la política pública, ¿cierto? Ya estamos hablando de cómo nuestro país ha trabajado esta situación, y desde el año 96, ¿cierto? Nace este programa con otro nombre, y nace como compensación en el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur. Posteriormente, evoluciona incorporando algunos componentes de sustentabilidad. El objetivo actual del programa, la Ley 20.412 del 2010, recuperar el potencial productivo de los suelos, tiene un carácter meramente productivista. Y esta ley, como posteriormente les voy a comentar, perdió vigencia ya el 2022, en febrero del 2022. Y esto es más o menos la línea de tiempo respecto a este instrumento de fomento. Nace el 96 como un programa de bonificación para el establecimiento establecimiento y mejoramiento de praderas, Mercosur. El 97, un plan de recuperación de productividad de los suelos de uso agropecuario, un programa meramente productivo. Ya el 98 se une lo que es la recuperación del suelo degradado, hasta el 99, ¿ya? Donde se incorporan los componentes agroambientales. Y ya el 2010, la ley 20.412 actual, ya se incluye, ¿cierto?, el concepto de sustentabilidad hasta el 2022, donde pierde su vigencia, y actualmente, el 2024, julio de 2024, ya se está tramitando una nueva política pública, un nuevo instrumento de fomento, que es el SIGES. Aquí en apoyo al sector agrícola OCDE, solamente para que lo tengan a la vista y lo consideren, de que efectivamente como país OCDE estamos en torno a los 13, casi 14, o 17 mejor dicho, en cuanto a apoyo del sector agrícola en los países OCDE. Ahí se aprecia a OCDE, ¿cierto? Casi un 18% de apoyo de los países, y en Chile, ¿cierto?, solamente casi un 3%. Y esos 3% entre el año 2017 y 2019 abarca solamente lo que es el programa CIRS y lo que es el programa o la ley de riego, ¿ya? Son esos dos programas o políticas públicas que están actuando como un apoyo directo al agricultor, ¿ya? OCDE 17,8%, Chile 3%. En cuanto al objetivo del programa CIRS actual, ¿cierto?, la ley 20.412, este programa permite que todos los agricultores puedan acceder a recursos, ¿cierto?, destinados a promover la conservación, manejo sustentable y recuperar su suelo, con el objetivo claro de recuperar el potencial productivo y mantener los niveles de mejoramiento alcanzados. O sea,
como les comenté, tiene un foco totalmente productivista, aun cuando existen algunas labores de conservación del suelo importantes que actualmente están vigentes, ¿cierto?, en la ley. Y consiste en una bonificación estatal de los costos netos, entre los 90 si es pequeño, 70 si es mediano, y 50% de los costos netos si es un gran productor agrícola. Y todas las actividades se encuentran acotadas a una tabla anual de costos. Para el logro de los objetivos, el programa CIR cuenta con 5 líneas estratégicas técnicas, ¿cierto?, que son las famosas actividades que fomentan el uso de la fertilización en suelos deficitarios, corrige el déficit de niveles de fósforo, azufre y calcio en los suelos, establece o genera cubiertas vegetales de manera permanente, incentiva la aplicación, aquí está importante, de prácticas de conservación, recuperación, también existen prácticas agroambientales, muy importante. Específicamente el de prácticas de conservación, ha tenido una demanda bastante importante en los últimos 4 años, entre el 2020 y el 2024, ¿cierto? Y ha disminuido todo lo que es azufre y cal, ¿ya? A diferencia de lo histórico. Y también hay una línea estratégica y una actividad llamada eliminación de impedimentos sin valor forrajero y para habilitar suelos para su uso posterior. Aquí es muy importante la región de Aysén, que posteriormente les voy a comentar esas fotos que son súper importantes porque en esas regiones se habilitaron esos suelos luego de los incendios históricos en la región de Aysén. En prácticas, ¿qué tipo de prácticas están incluidas? Bueno, existe una tabla anual de costos donde están todas las labores, ¿cierto?, y actividades que son bonificadas dentro del marco del CIRS. En esa tabla de costos se indican las especificaciones técnicas y cada una con sus valores a bonificar, los costos netos, ¿ya? Bueno, hay una cantidad de más de 80 labores, pero principalmente las labores se están concentrando, como les comenté, en los últimos 3-4 años, en las labores de conservación de suelo. Dentro del anuario, de los principales resultados, de la importancia del programa, aquí yo quise priorizar 4, mejor dicho, 4. Actualmente es el único programa, es el único instrumento y programa que aborda el desafío importante de mantener y mejorar las condiciones de los suelos agropecuarios. No hay otro, y el programa de mayor envergadura a nivel nacional, y no hay otro relacionado a la gestión de suelo. Y eso obviamente a nivel estatal ha permitido obviamente realizar esfuerzos importantes económicos de inversión y ha logrado recuperar los suelos degradados. Es un apoyo fundamental a la agricultura familiar campesina, AFC, sobre todo los pequeños agricultores de INDAP que no pueden, ¿cierto?, acceder a este tipo de labores si no hay una ayuda del Estado, ¿cierto? Existen estudios científicos que hablan de que si el agricultor pequeño no tiene una ayuda del Estado, no va a realizar la labor por sí sola, ¿ya? Porque no tiene los recursos, porque no tiene el conocimiento, porque no tiene la capacidad técnica y porque necesita ayuda del Estado para realizar estas labores. Y lo otro que es súper importante, pero es un tema no menor que ha contribuido que al sector silvoagropecuario sea más competitivo, ¿cierto?, frente al resto. Y eso es súper importante. Yo creo que estos son las 4 grandes áreas, líneas de acción y cómo el programa ha sido relevante estos últimos 10, 14 años, ¿cierto? Y dentro de las directrices ministeriales es uno de los programas relevantes junto con la ley de riego, ¿ya? Suelo, CIRS, riego, la ley 18.450. Y si nos vamos específicamente a describir los principales resultados del programa, aquí vemos una gran cantidad de resultados de la última gestión y operación del programa. Primero, ambientales, como les comenté, este programa es una herramienta importante en la conservación y mantención y mejoramiento de la provisión de servicios ecosistémicos y de biodiversidad a nivel nacional. Tiene una importancia el programa económica, es increíble la inversión privada estatal, estamos hablando de entre el año 2010 y el 2024, sobre los 400 millones de dólares, ¿ya? Y eso obviamente es una intervención estatal completa a través de incentivos económicos para que el agricultor, ¿cierto?, realice alguna labor para enfrentar este problema tan complejo que es la degradación y es la erosión y es la pérdida de productividad.
de los suelos, que es un tema no menor. En términos sociales, el programa tiene un despliegue territorial a nivel nacional, de Arica a Magallanes, a nivel territorial. Ha beneficiado una superficie de cerca de 1.600.000 hectáreas en los últimos 14 años, y más de 50.000 agricultores se han beneficiado por lo menos entre el 2010 y el 2020, más o menos 50.000 agricultores. Otro de los resultados importantes radica, ¿cierto?, en la vinculación con otras iniciativas, ¿cierto? No solamente el programa CIR ha estado vinculado en términos nacionales de mejorar las capacidades de los agricultores, mejorar las capacidades de estos suelos degradados, sino también se ha vinculado con otras iniciativas y ha sido un verdadero puente de conexión, puentes de acción con otros, entre la ciencia y las políticas, con otros proyectos. Está el proyecto de MST, Placa, NAMA Agrícola y ahora el Plan de Adaptación del sector silvoagropecuario, la Alianza Mundial por los Suelos de la FAO y ICA, ¿cierto? Se han generado algunos proyectos y se ha coordinado, ¿cierto?, la acción del Estado a través de esta vinculación con esas iniciativas, tanto nacionales como internacionales. El otro tema es la generación de datos, ¿cierto? El programa desde el año 2010 ha generado una data bastante importante respecto a los predios, a la acción del Estado en las comunas específicas, datos de análisis de suelo, importante el 2010, y a través de eso, ¿cierto?, se construyó el mapa de carbono orgánico y de salinidad de nuestro país, inédito en nuestro país. O sea, ese mapa es el primer mapa de carbono orgánico en Chile, que se generó el año 2019-2020, con apoyo de la FAO y la Universidad de Chile. Entonces, este programa año tras año genera una cantidad de datos bastante importante. Desarrollo de conocimiento y competencias técnicas, ¿cierto? Nosotros tenemos súper claro, y ahora con la iniciativa Doctor de los Suelos, que los agentes de cambio son nuestros agricultores y agricultoras. Son ellos la cual nosotros tenemos que empoderarlos en la toma de decisiones respecto a sus sistemas productivos. Y el programa CIRS, ¿cierto?, ha generado conocimiento, ha generado fortalecimiento de las capacidades tanto para agricultores como para operadores, ¿ya? En cuanto a compromisos internacionales, bueno, acá el CIR se vincula claramente con la Agenda 2030, ¿cierto?, que es una iniciativa a nivel mundial, firmada por los 198 estados que conforman esta agenda, que fue firmada en 2015, y estamos comprometidos, ¿cierto?, con dos objetivos, el 2,4 y el 15,3, que habla directamente de la gestión de suelo y cómo se va a erradicar el hambre y cómo vamos a garantizar la seguridad alimentaria a nivel nacional y a nivel mundial. Y por último, ya lo había repetido, pero el programa CIR, ¿cierto?, ha tenido un importante resultado en apoyo a la agricultura nacional tradicional, ¿ya? Aquí permitió que los agricultores puedan acceder a recursos en términos de poder postular a algunas prácticas relevantes en la agricultura tradicional, la ganadería, la lechería, cereales, cultivos tradicionales, etc. Ya ha sido un pilar fundamental en apoyo a ese tipo de agricultura tradicional que existe en nuestro país. Diría que eso de manera global y de manera detallada, como por cada uno de esos puntos, ha sido uno de los principales resultados del programa CIRS, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa en relación a algunas experiencias regionales, datos crudos, ¿cierto?, relacionados a la parte más técnica? Aquí yo les voy a hablar de dos experiencias regionales, ¿ya? Voy a tomar Aysén y voy a tomar la región del Maule. Lo primero, en Aysén, ¿qué ha pasado a lo largo de estos casi 14, 15 años del programa CIRS? Hasta el 2010, ¿cierto?, un 20% del forraje que estaba invernal era importado, era traído de otras regiones a la región de Aysén. Ahora no. Ahora, ¿qué ha pasado con el programa CIR? Ha aumentado la carga, se ha incrementado la carga animal y obviamente una mayor producción de forraje. Y eso obviamente ha sido un cambio y un resultado bastante importante en la región de Aysén. Otra experiencia importante regional exitosa es lo que ha pasado en el Maule con las prácticas del suelo arrocero. ¿Qué ha pasado acá?
han aumentado los rendimientos, ¿cierto? Rendimiento de 10 a 15 quintales por hectárea, por lo tanto ha sido una labor importante y relevante para el sector de los arroceros. Ahí hay dos experiencias importantes. Y obviamente, bueno, mejora la competitividad de los agricultores, los productores han ganado eficiencia en el manejo de sus suelos y los pastizales, mejorando la cosecha, pero principalmente son resultados productivistas, ¿ya? Como ustedes se han percatado. Aquí hay algunos ejemplos, bueno, aquí vemos algunas praderas, ¿cierto? En la zona de Aysén, tenemos ahí los vuelos de alfalfa, forraje en la zona también de Aysén, prácticamente estas son fotos de la región de Aysén. Ahí el lado derecho, el costado derecho, vemos cómo productos de los incendios, quedaron estos impedimentos físicos, estos tocones, ¿cierto?, que han imposibilitado en su momento la producción agrícola en esos terrenos, y el CIR, ¿qué es lo que ha hecho, cierto? Se ha eliminado esos impedimentos físicos y obviamente esos suelos se han habilitado para un uso posterior. Esa es la relevancia del programa. Si ustedes se dan cuenta, si uno aterriza en Balmaceda hasta camino a Coyhaique, se ven todo ese tipo de suelo y ese tipo de prácticas totalmente, actualmente son forrajeras y son predios que están actualmente productivos y un resultado totalmente a la vista respecto a lo que se ha sido en los últimos 10 años. Ahora bien, ¿qué pasa con el Ministerio de Agricultura en relación a estas políticas públicas? ¿Ya? El decreto Fuerza Ley 294, ¿cierto?, del año 1960, establece la función y estructura del Ministerio de Agricultura. Y dentro de su objetivo o de su acción está totalmente fundamentada en obtener aumento de la producción nacional, dado que es un ministerio sectorial productivista en relación a que se necesita producir alimentos, pero también habla de un tema súper importante, que es conservar, proteger y acrecentar, ¿cierto?, lo que son los recursos naturales renovables y con ello el mejoramiento de las condiciones de nutrición del pueblo. Eso lo habla claramente en 1960, que entrega ciertos objetivos y un marco de acción respecto a lo que hace el MINAGRI actualmente. ¿Y eso cómo lo bajamos? Lo bajamos que efectivamente a través del Ministerio se contribuye a una gestión sostenible del suelo agropecuario, dado por la ley 20.411 y por la que viene en los próximos años, y también busca mejorar, ¿cierto?, la capacidad para producir alimentos, que no es más que la seguridad alimentaria, ¿ya? Dos temas importantes: manejo sostenible de suelo y producir alimentos. Pero obviamente no solamente producir, es producir obviamente de una manera más sustentable. Un tema que les comenté era el tema de la salud, o tema también que se habla de la calidad de los suelos, y se ha visto que estos sistemas agrícolas sostenibles, los suelos sanos, ¿cierto?, son parte de la estrategia de un plan de adaptación al cambio climático. Es como nosotros cambiamos nuestra forma de producir con sistemas productivos más sustentables. Ahí ya comenté lo que es la transformación de la agricultura, que habla de la transformación ambiental y climática en base a estos tres pilares. Y también existen, y que obviamente están puestos sobre la mesa, que son los sistemas productivos agrícolas sostenibles. Sí o sí, el programa SIGE va a mantener alguna de estas líneas estratégicas, ¿cierto? La incorporación de la materia orgánica, los cultivos de cobertura invernal, la cero labranza o la mínima labranza, la integración cultivo-producción animal, la agroforestería, ¿cierto? Un tema súper importante y que actualmente está en la ley 20.412, pero lamentablemente los agricultores y los operadores no han podido establecer planes de manejo en la agroforestería, conservación del suelo, corredores biológicos, etcétera. Entonces van a venir algunas prácticas que actualmente están en la mesa, están en la agenda y esperemos que sean incorporadas en la próxima política pública. Acá hay un tema que lo encontré súper interesante, que finalmente es muy fácil hablar de calidad de aire o calidad de agua, pero no hablamos de calidad o de salud del suelo. Ahí está donde obviamente a través de esta calidad o salud del suelo se va a lograr establecer o se va a lograr gestionar suelo sano, alimentos sanos,
personas saludables, ambientes saludables, suelos saludables. Está todo relacionado, ¿cierto?, en cuanto a aire, suelo y agua, que es la interfase obviamente entre el agua, entre el aire y el agua, el suelo. Esa es la importancia, esa es la real importancia que efectivamente estamos expresando, ya sea en esta ponencia o a través de las políticas públicas del Ministerio de Agricultura. Y un tema no menor, ¿cierto?, el enfoque, una salud es un enfoque de la FAO, ¿cierto?, donde establece la salud de las personas, la flora y la fauna están totalmente conectadas, están totalmente relacionadas en un solo compartimento, están totalmente interconectadas. Pero ahí falta un tema, ¿cierto? Tenemos la salud humana, la salud medioambiental y la salud animal. Pero debajito, ¿qué ven? La salud del suelo. Entonces, finalmente, hay que interrelacionar también la salud del suelo con estos tres pilares que están interconectados. Es un tema nuevo, una definición nueva que se está dando, y que se está dando muy fuerte, sobre todo en Europa. Y así llegamos a lo que actualmente tenemos, y el futuro, tenemos lo que es un poco el pasado, lo que se podemos hablar de la ley 20.412, que caducó el 2022, y qué es lo que tenemos, ¿cierto?, actualmente, que es el sistema de incentivo para la gestión sostenible de los suelos agropecuarios, que es el SIGES. El SIGES actualmente es un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, fue presentado en octubre, noviembre del 2023, actualmente ya pasó el primer trámite constitucional, ya pasó la aprobación de la Cámara de Diputados, y ahora entre julio y agosto ya se está presentando, ¿cierto?, en el segundo trámite constitucional, que en el Senado. Todo indica de que efectivamente se va a aprobar este año el SIGES, y para verse materializado, obviamente vamos a necesitar no solamente la ley, se necesita el reglamento y se necesita la tabla de valores, pero por lo menos tenemos lo principal, tenemos la voluntad política, ¿cierto?, del Ejecutivo de obtener y de trabajar este SIGES, que no es un CIRS mejorado, es un nuevo proyecto, tiene un foco totalmente diferente respecto al CIRS, y tiene bastante cositas nuevas respecto al CIRS ya, actual. Aquí podemos hablar de tres pilares bases del proyecto de ley, ¿cierto? La resiliencia de los sistemas productivos, que no es más que la habilidad para prevenir, resistir, absorber, adaptarse a todo adaptarse y recuperarse frente a todos los riesgos que existen, y obviamente manteniendo los servicios o los bienes de este recurso, en este caso el suelo. Viene un tema importante respecto a la focalización vinculada a la evidencia, no va a ser una focalización estática, se habla de una focalización un poquito más dinámica respecto a que se puede articular con otro tipo de gestión, ¿cierto? Va a haber un tema más de monitoreo, de seguimiento. La gobernanza también es uno de los pilares fundamentales de este proyecto. Va a haber una instancia nacional de gobernanza, un comité técnico nacional, pero también se le va a entregar un comité técnico regional a las regiones para que ellas, de manera, ¿cierto?, regionalizada, territorial, puedan gestionar, ¿cierto?, sus concursos regionales y se puedan adecuar, ¿cierto?, a las características de cada una de las regiones. Eso es importante. Entonces, estos son los tres pilares que están basados en el proyecto de ley que fue presentado por el gobierno: resiliencia de los sistemas productivos, focalización vinculada totalmente a la evidencia y la gobernanza. Veamos el objetivo del programa de manera muy general, ¿cierto? Porque no me voy a meter más allá en los detalles, ¿cierto? Solamente quiero exponer de manera muy general cuál es el objetivo y brevemente los componentes. El objetivo del programa, ¿cierto?, es impulsar la adopción de prácticas de los agricultores, permitiendo mejorar y mantener las propiedades físicas, químicas, biológicas de los suelos agropecuarios. Y obviamente el objetivo principal, para contribuir a la producción sostenible de alimentos, ¿ya? Aquí vemos algunas cosas súper interesantes, ¿cierto?, respecto a lo que es el CIRS. Aquí habla de la adopción de prácticas por parte de los agricultores. Ya vemos que efectivamente les comenté que habían prácticas muy interesantes, muy importantes, que actualmente tienen en ley, que por parte de los agricultores no son tan importantes, entre ellas la agroforestería.
Por lo tanto, esta ley CIGES va a fortalecer y va a impulsar que el agricultor adopte un tipo de práctica diferente a la práctica tradicional. Y como objetivo, es mejorar y mantener las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos agropecuarios. El CIR prácticamente hablaba más de, como se entregaban análisis de suelo, hablaba más de la parte química, pero también hay una parte física y sobre todo hay una parte biológica del suelo tan importante, tanto más importante que la física química. Recuerden que dentro de la biodiversidad, la parte biológica, el 25% está en nuestro suelo, por lo tanto hay un tema importante, la materia orgánica, el carbono orgánico, la biodiversidad, entonces es un tema importante que hay que desarrollar. Y lo principal, contribuir a la producción sostenible de alimentos, ¿ya? Entonces ahí están totalmente en línea, direccionados respecto a la acción del Ministerio de Agricultura en nuestro país, que está delegado, ¿cierto?, a través del Decreto Fuerza Ley 294 del año 60, donde indica claramente que se necesita nutrir al pueblo y con una producción de alimentos, ¿ya? Pero aquí habla de una producción sostenible. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los componentes de este programa para cumplir con el objetivo del programa? Entonces tenemos 3. Uno, que ya lo sabemos, que es lo mismo que el CIR, ya que es un incentivo, se le va a entregar un aporte en dinero al agricultor, ¿cierto? Un incentivo económico para la conservación y mejoramiento de los suelos a través de la gestión sostenible del suelo. Eso es lo mismo que lo que está actualmente, pero tiene 2 componentes el programa súper interesantes. Uno es la capacitación, transferencia tecnológica e investigación aplicada. Es uno. Y 2, el fondo de financiamiento comunitario. Estos 2 pilares son los pilares nuevos, ¿ya? Se va a entregar, ¿cierto?, recursos, ¿cierto?, para generar conocimiento y una cultura, obviamente, el cuidado de los suelos, que es la primera. Se van a realizar capacitaciones, transferencias, proyectos respecto a lo que es la protección y el cuidado de los suelos a nivel nacional. No sé cómo va a quedar todavía articulado el reglamento, eso está todavía en veremos. Y lo otro que el fondo comunitario, que no es más que dar respuesta a problemas locales mediante proyectos comunitarios. Ya se han visto, sobre todo en la zona norte, algunas problemáticas que están en comunidades específicas, por ejemplo, las comunidades agrícolas de Coquimbo o algunas zonas del norte que están con algún problema específico en torno al suelo, y obviamente ahí va a haber un fondo especial para financiar algunas actividades relacionadas con aquello. Eso es lo que les puedo hablar de manera muy general respecto a lo que es CIGES. Una vez se apruebe la ley, ¿cierto?, en los próximos meses, me imagino, de aquí a diciembre van a haber algunas noticias, me imagino. Una vez que se apruebe la ley, tenemos 9, 8 meses para trabajar lo que es el reglamento. Es más, actualmente ODEPA ya está trabajando en el reglamento con las regiones. Y otro tema no menor, pero obviamente no ha sido prioritario, y no es algo que está dentro de los proyectos, pero creo que está en tercer o cuarto lugar, lo que es el proyecto que establece una ley marco de suelo, que es una ley que ya lleva bastantes años y que hubo esfuerzo desde el año 2010, lo que era la CONAMA en su momento. Es una ley que se trabajó también mucho con la academia y fue presentada, está avanzando, pero no en los tiempos que se requiere, y entiendo tiene un mayor avance lo que es el CIGES antes que esto. O sea, la prioridad, por lo menos ministerial, por lo que se nos ha informado de ODEPA, es que la prioridad es el CIGES, y debajito viene este proyecto de ley marco de suelo, que no es más que establecer, ¿cierto?, un marco de suelo para que permita proteger y manejar el suelo de acuerdo a sus realidades regionales, ¿ya? Somos uno de los pocos países que no tenemos una ley marco de suelo. La gran mayoría de los países de Latinoamérica tiene una ley marco, pero bueno, yo creo que estamos en condiciones y tenemos los conocimientos y tenemos la voluntad para sacar adelante esta ley marco de suelo. Está la justificación técnica. Aquí trabajó muy fuertemente la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, ¿ya? Este es un dispositivo súper educativo respecto a que por qué Chile necesita una ley marco, porque claramente los suelos son frágiles y no renovables en un tiempo humano, son limitados y están amenazados los suelos. Las principales amenazas de los suelos diría que son 3, ¿cierto? Es la pérdida de
la pérdida de materia orgánica, el desequilibrio de los nutrientes y la pérdida también de biodiversidad. Son el soporte de todas nuestras actividades y fuente de nuestros alimentos, y Chile es uno de los pocos países OCDE que no posee legislación al respecto, y obviamente el tema de los servicios ecosistémicos, que el bienestar de la generación actual y futura dependen del uso racional de los suelos, ¿ya? Es un díptico bastante educativo que sacó en su momento la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo, en la cual fue expuesta, ¿cierto?, al Congreso Nacional. Y ya terminando, respecto a cuáles debiesen ser nuestros principales desafíos y consideraciones finales, en las próximas políticas públicas se va a requerir con fuerza promover sistemas que promuevan lo que es manejo sostenible de suelo agropecuario. Como dije, existe una importancia respecto a la creciente aumento de la población. Por lo tanto, se habla de cerca de un 60% que se debe aumentar la productividad a nivel mundial. En cuanto al papel central de estos suelos, bueno, estos generarían, ¿cierto?, cumplen, mejor dicho, un papel central de los suelos, lo que es la soberanía para la seguridad alimentaria. Debemos mejorar lo que son los datos, información respecto a mejorar la focalización, sobre todo las políticas públicas, y obviamente ahí vinculado a la red de acción, ¿cierto? Vinculado a todo nuestro trabajo que se realiza. Hay que seguir avanzando en las alianzas institucionales, FAO, ISCA y todo el agro respecto a todas las instituciones. Estamos trabajando actualmente un proyecto de fortalecimiento con Infor súper importante, de manera tal de que los agricultores puedan vincularse y adoptar este tipo de sistemas productivos, ya sea dado que en el CIRS no hubo tal respuesta, pero esperemos que en el CIGES sí lo haya, pero necesitamos mejorar las capacidades técnicas tanto de agricultura. Aquí hay una triada, y esta triada para mejorar las capacidades técnicas no solamente es del agricultor, es el agricultor, es la institución y son los operadores, en el caso del CIR o del CIGES. Entonces, agricultor, operador e instituciones del agro, y sobre todo instituciones que van a gestionar lo que es el CIGES, como SAC e INDAP. Muchas veces necesitamos nosotros también como institución mejorar las capacidades técnicas. Todo eso conlleva que como país y como Ministerio de Agricultura debemos avanzar hacia sistemas agroalimentarios saludables, más sostenibles, más resilientes y más equitativos. Y sobre todo lo que había comentado anteriormente, y aquí los doctores de los suelos, con una iniciativa mundial que estamos trabajando con la Chile, la FAO y el INIA, que es mejorar las capacidades técnicas de los operadores. Debemos empoderar a los agricultores en la toma de decisiones, porque los agentes de cambio no son las instituciones y no son los operadores, son los agricultores y agricultoras de nuestro país que están trabajando, ¿cierto?, en sus sistemas productivos, y de esa manera nosotros tenemos que mejorar las capacidades técnicas, mejorar el nivel de conocimiento de ellos para la toma de decisión, con una toma de decisión más empoderada, pero siempre acompañada de alguien relacionado, en este caso, por ejemplo, si van a tomar un análisis de suelo, algún laboratorio que esté acreditado respecto, y ahí obviamente RENALAC también ocupa un rol importante, ¿cierto? No solamente doctor de los suelos, sino esta red que fue creada, ¿cierto?, que es la Red Nacional de Laboratorios de Suelo, en la cual son todos los laboratorios de Arica Punta Arenas que están acreditados en la toma de los análisis de los suelos a nivel nacional. En cuanto a las consideraciones finales, muchas veces se habla que el problema son los suelos. Yo creo que la solución son los suelos, más que el problema. Entonces, para la seguridad alimentaria y ambiental, los suelos son parte de esta solución. ¿Ya? A través de los suelos nosotros vamos a mitigar lo que es el cambio climático y también nos vamos a adaptar. Yo creo que tiene una dualidad respecto a sus funciones y sus facultades. No solamente adaptarse al cambio climático, sino también mitigar. Lo comenté anteriormente, los principales motores y actores de cambio son los agricultores, que juegan un rol clave en la conservación de la biodiversidad y la mitigación en términos de cambio climático. Los suelos saludables son base y el pilar de estos sistemas alimentarios sostenibles. Otra tríada importante, no solamente la que comenté, es la conexión entre la ciencia, la política y el trabajo de desarrollo, ¿cierto?, que se realiza para restaurar los suelos. No
no sirve de nada si esta triada no conversa y no está interrelacionada. La ciencia con la academia, las publicaciones científicas, las políticas con las políticas de Estado y el trabajo que se realiza por las instituciones y los agricultores con el fin de restaurar la salud de los suelos y así obviamente lograr todos los múltiples propósitos y resultados beneficiosos para todos nosotros a nivel nacional y mundial. Y en Latinoamérica, sobre todo, es donde la agricultura tiene un rol importante en la economía, ¿cierto? No tanto en Europa, pero es necesario adoptar estrategias que promuevan prácticas sostenibles, ¿cierto? Y que den durabilidad, ¿cierto? A todo lo que es el bienestar humano. Y por último, en los últimos años el suelo estaba en la agenda pública, estaba en la agenda global, y está en la mesa, está en la mesa. Años anteriores era súper complejo, yo estoy hablando hace 10, 15 años atrás, hablar de suelo era súper complejo, pero actualmente ya está en la agenda pública, y ya se está gestionando una nueva política que va a reemplazar al CIR, por lo tanto, hay que aprovechar esta instancia de sacar adelante los proyectos de ley y obviamente avanzar en términos de suelo. ¿Por qué? Porque finalmente sin suelo no tenemos vida, no tenemos nada. El suelo es un recurso fundamental para nuestra vida en la tierra. Y aquí hay un dicho, hay un proyecto interesantísimo, ¿cierto?, que lo trabaja el ICA, que es de suelos vivos, en la cual existen acciones relacionadas a cómo mantener los suelos vivos, con Ratan Lal, premio nacional, premio Nobel a nivel mundial. Mantengamos suelos vivos, protejamos su biodiversidad. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, aquí está mi correo electrónico para que me puedan escribir con alguna consulta. Así que muchas gracias por la oportunidad de haberles presentado brevemente lo que son los resultados de todo el trabajo que se ha realizado respecto a la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esta esperanzadora presentación. Vamos a estar muy atentos a estas noticias que nos comentas, así que agradecemos a Rodrigo Osorio del Servicio Agrícola y Ganadero. Él es coordinador nacional de los sistemas de incentivo de sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios. Muchas gracias. Para seguir en la misma línea, tenemos a nuestro segundo expositor, quien es Gabriel Cartes, que nos acompaña con la presentación Consideraciones para el desarrollo de políticas agroambiental sobre la aplicación de manejos de residuos agrícolas. Gabriel, por ahí te veo. Hola, buenos días. Buenos días. Voy a hacer tu presentación mientras tú colocas tu presentación mientras, ¿te parece? Perfecto. Gabriel es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Temuco, magíster en agronegocios de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Posee 20 años de experiencia en el agro y actualmente se desempeña como coordinador nacional del Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, SIRS, en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos nuevamente en este ciclo de charlas. Te dejamos para tu excelente presentación. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Obviamente, gracias por la presentación. Muy interesante la charla anterior de Rodrigo, que es mi contraparte en el servicio agrícola. Actualmente yo soy coordinador del programa CIR acá en el Ministerio, en ODEPA específicamente. Bueno, y en línea con todo este ciclo de charlas, nosotros obviamente queremos explicarle o ver más o menos las consideraciones para el desarrollo de una política agroambiental sobre aplicación de manejo de residuos agrícolas. Ya, hoy día por sí solo no se pueden abordar los problemas de manera individual, sino que también se deben abordar de manera más integral o de una manera, filosóficamente hablando, de una manera un poco más holística. Ya. Hoy día les voy a hablar sobre las consideraciones para el desarrollo de políticas y voy a poner el ejemplo por ejemplo, de una política referente a las quemas y el cambio climático, que está muy
en boga de todo, en boca de todos, de todo cómo se desarrollan las políticas públicas hoy día en los países y que deben abordar una serie de elementos que entre sí están relacionados, pero que tienen efectos sinérgicos y que obviamente eso puede provocar desbarajuste como lo que estamos hoy día viendo con el cambio climático. En esta presentación, nuestro primer punto sería el contexto general para el desarrollo de una política. Vamos a poner un contexto y en esta oportunidad vamos a hablar un poco de cambio climático, tangencialmente, obviamente por los tiempos que tenemos para la presentación. Después vamos a hablar un poco de las perspectivas de Chile y el sector agropecuario, cuál es el rol desde lo público y cuál es básicamente la resiliencia y las oportunidades para el sector, ¿ya? Dentro del contexto global, obviamente nuestro planeta se encuentra en un punto de inflexión, está documentado, está obviamente avisado prácticamente a todo el mundo de que obviamente hoy día no podemos subir la temperatura del planeta en más de 2 grados. Obviamente la actividad humana es la causa principal de este cambio mediante la acumulación de gases de efecto invernadero. Ya sabemos que los gases invernaderos son el óxido nitroso, el CO2 y el metano principalmente. Y el sistema alimentario global contribuye a 1/4 de las emisiones de los gases de efecto invernadero globales. Entonces, siguiendo con la misma línea, la sostenibilidad y la sustentabilidad en el desarrollo de la agricultura debe, como bien decía al principio, debe fundamentarse en una visión integral sobre las relaciones en el medio natural y las actividades económicas que conforman la economía, considerando el sector agropecuario. Siempre desde el punto de vista productivo, nosotros, la agricultura, somos una actividad que es degradante en mayor o menor grado, dependiendo de las actividades que cada uno haga. En este caso, los desarrollos de la agricultura, de la ganadería, de los cereales. En algún momento nosotros estamos, la palabra es degradando nuestros recursos naturales de alguna u otra manera. Entonces, la política medio agroambiental debe orientarse a minimizar estos impactos ambientales. Ya, como bien decía, nosotros siempre vamos a hacer, hasta el momento, ojalá que esto no suceda más adelante, pero somos una actividad degradante, ¿ya? Entonces, sin embargo, todo esto lo podemos utilizar para facilitar a los productores rurales una inserción exitosa en los mercados, porque tampoco podemos sacar este tema del mercado, de los mercados que hoy día que se desarrollan, porque los agricultores tienen que comer y tienen que vivir, es una actividad económica y por lo tanto tenemos que facilitar en el desarrollo de políticas, debemos facilitar este proceso a nuestros productores, premiando el esfuerzo para adoptar prácticas y tecnologías amigables con la naturaleza. Claramente lo decía la presentación Rodrigo, estamos trabajando acá desde ODEPA en un nuevo proyecto que va relacionado a tener suelos más sustentables y obviamente que está involucrado todo el tema desde la regeneración o la recuperación de suelos, de la conservación de suelos. Esto tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con que nosotros incentivemos a los agricultores a generar un cambio en la conducta a través de la aplicación de práctica y la adopción de tecnología. Eso es un desarrollo de una política pública como ejemplo. ¿A través de qué? A través de esta ley que se está tramitando en el Congreso, que busca lo que está puesto en la política agroambiental del Ministerio de Agricultura. ¿Cuáles son las perspectivas de Chile y el sector agropecuario? Para ponerlos en conocimientos, obviamente nosotros somos, acá como podemos ver en el gráfico, nosotros aportamos el 11% de los gases de efecto invernadero como país, ¿cierto? Obviamente energía es quien se lleva la mayor cantidad de aporte malo al medio ambiente. Pero nosotros como agricultura tenemos esa misión, generamos esto y para eso nosotros tenemos que generar políticas públicas que tiendan a disminuir este efecto en nuestro medio ambiente. El claro ejemplo que tenemos acá en ODEPA es el plan de adaptación que está ya aprobado
y estamos también desarrollando el plan de mitigación que es para el cambio climático en el sector agropecuario. Ese es un ejemplo en el cual se está trabajando, que son procesos de largo aliento, no son procesos cortos, porque se deben considerar una serie de factores que no están, algunos no están muy bien desarrollados, otros hay que desarrollar y otros que hay que ajustar. Acá en el mismo contexto de las quemas y en el tema de principales fuentes de gases de efecto invernadero en la agricultura, nosotros tenemos tres: metano, producción de fermentación entérica en el ganado. Obviamente se está trabajando en una política pública como es el tema del plan de mitigación y el plan de adaptación al cambio climático del Ministerio de Agricultura. Hoy día están obligados todos los servicios, todos los ministerios de Chile, están obligados a tener un plan de adaptación y un plan de mitigación para estos efectos. Emisiones producto de la fertilización nitrogenada, obviamente todos estos temas, ustedes dicen, bueno, no hay que fertilizar. No, esto no se trata de no fertilizar, sino que se trata de hacer calendarios de fertilización hoy día que sean más espaciados, perdón, que sean más, no tanta aplicación en una sola dosis, sino que dividir más los efectos de la aplicación de urea, por ejemplo, en el suelo. ¿Qué quiero decir? También hay que considerar que no todo lo que aplicamos es lo que se emite. Deben haber una serie de consideraciones para que la urea se transforme en óxido nitroso. Ya, aquí, por ejemplo, ya que estábamos hablando del tema de las quemas, como estamos hablando en la semana pasada del efecto en el suelo y cuáles eran las alternativas que teníamos nosotros para hacer efectos sobre las quemas agrícolas, aquí podemos ver la quema de residuos agrícolas en el campo, que aporta obviamente dentro de nuestras emisiones. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que tenemos en el sector de agricultura? Cultivo, el 23%, obviamente sí afecta porque nosotros quemamos, o sea, generamos hoy día una cantidad de CO2 producto de la quema de los rastrojos, no solamente de los cereales, sino que también de la poda de los frutales. Y acá en el sector agricultura, en el sector ganadería, perdón, estamos representando más o menos el 77%. El detalle de la emisión en ganadería: fermentación entérica, suelos agrícolas el 27% y el manejo del estiércol o de los guanos está representado en un 16%. Y el detalle de la emisión en los cultivos, en la aplicación de urea, que tiene que ver básicamente con lo que les digo, una mayor parcialización de la fertilización va a provocar un menor efecto en la emisión de estos gases de efecto invernadero y obviamente a lo que a todos nos interesa bajar, que son estos temas. Desde el punto de vista del cultivo del arroz, que es un 5%, hay que destacar, por ejemplo, personalmente, como lo nombraba Rodrigo en la presentación anterior, nosotros trabajamos con los sectores productivos, los diferentes sectores productivos, adaptando prácticas y, por ejemplo, el sector arrocero en Chile principalmente se ha preocupado de este tema y se hace cargo del problema y han modificado sus técnicas hoy día de manejo del agua, por ejemplo. Hoy día se está trabajando en la región del Maule, en la región del Ñuble, en la zona norte del Ñuble, se están trabajando en un manejo del agua. Hoy día el sector está trabajando con 5 o 10 centímetros de agua, cuando antes teníamos 1 metro de agua en el tema de arroz, y eso obviamente disminuye los efectos que tiene en la generación de metano. Y también se hacen cargo de los rastrojos que están quedando en el suelo después de una cosecha. La quema de residuos es un 1%, pero eso es, digamos, son datos que se salen de lo que se informa a través de CONAF. Entonces, ¿cuál es el rol del ministerio o de los países o de los gobiernos o de los estados? Las políticas agroambientales son aquellas medidas tomadas por los países para propender a una agricultura sustentable o sostenible. Hay siempre un debate entre sustentable y sostenible, pero los voy a usar los dos, entendiendo que cada uno puede tener una definición de otra, distinta a la otra, perdón. Desde este punto de vista ecológico, económico y sociocultural. Este es el famoso trípode desde el punto de vista sustentable.
Y las políticas agroambientales pueden estar materializadas a través de leyes, programas, incentivos, líneas prioritarias de financiamiento a la investigación, desarrollo e implementación de técnicas adecuadas, entre otras. Pero también hay que tener en contexto que cuando nosotros hacemos una política pública, hay que considerar cuál es el efecto que la población no puede abordar, que no se puede hacer cargo por una condición, no se puede hacer cargo por el costo, no se puede hacer cargo por temas técnicos, por temas de conocimiento muchas veces. Y claro ejemplo, el que acaba de dar Rodrigo, que es el tema del nuevo programa, el nuevo proyecto de ley del SIGES. ¿Ya? O sea, nosotros entendemos que para poder aplicar una política pública, nosotros tenemos que incentivar a la gente a que adopte una práctica y la incorpore. Ese es el rol del Estado en este caso. O sea, en el caso de Chile, es decir, sabe que hoy día tengo un problema con los residuos de rastrojo, pero no tengo los medios como para poderme hacer cargo de los rastrojos. Que hizo el Estado, incorporó una práctica en una ley que es parte de un programa que es una ley, y este caso tiene que ver con todo lo que es manejo de rastrojo, como lo nombramos la semana pasada. Y por otra parte, las externalidades negativas provenientes de prácticas tradicionales agrícolas forestales deben ser penalizadas. Eso obviamente que no estén dentro de un marco jurídico. Hoy día, la semana pasada hablábamos de los marcos normativos. Hoy día, en tema de residuos de rastrojos, por ejemplo, las quemas agrícolas, hoy día tenemos un decreto, se está trabajando un decreto que lo lleva la Corporación Nacional Forestal acá en Chile, y que no prohíbe la quema, sino que establece cómo y cuándo se debe quemar. Entonces, no hay hoy día una política pública en Chile que diga, sabe que hoy día está prohibido quemar, ¿ya? Lo importante acá es incorporar de manera articulada las acciones de largo plazo. Todas las políticas públicas, cuando nosotros empezamos a hacer políticas públicas desde acá, desde el Estado, digamos, porque ODEPA justamente es la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, que hagan posible cambios necesarios para lograr la sostenibilidad de los procesos productivos, además de poder diseñar políticas locales. Esto es muy importante y tiene que ver básicamente que las políticas locales tienen que ver con el territorio. Hoy día, por ejemplo, y que se va a mantener en este nuevo proyecto de ley que viene del CIR, dicen, claro, son proyectos diferentes, pero en la operativa muchas veces tienen que ver que hay cosas que hay que rescatar que son positivas y que son las políticas locales. Cada región, acá los programas, el desarrollo de políticas que van asociadas a este tipo de materia, son las regiones las que toman sus decisiones. ¿Dónde, cómo, cuándo, qué prácticas, o son todas las prácticas, o para qué tipo de productor, cuánto vamos a bonificar? Todo eso se debe considerar en un diseño de políticas locales, porque las realidades no son iguales en todos los territorios. Y esto es clave para el tema del manejo por ejemplo, del rastrojo. Vimos la semana pasada en dónde se concentra mayoritariamente, si bien se queman todo a lo largo del país, se queman residuos de cosecha o rastrojos o lo que ustedes quieran. Sabemos que dónde está el mayor problema. Entonces, por lo tanto, debemos ver y verificar cuáles son los problemas para modificar esa conducta. Bueno, desde el punto de vista técnico, por ejemplo, la semana pasada abordamos que la cantidad de residuos muchas veces hace inaplicable, por ejemplo, una incorporación. A lo mejor eso es simplemente un tema de picado. O también tenemos el tema de la cerolabranza, pero también tenemos el otro tema, porque no todo es fijo, sino que también los efectos que va teniendo esto en el suelo y en nuestras políticas, perdón. Tiene que ver, por ejemplo, que va a provocar una compactación en el suelo y eso va a provocar que nuestra densidad aparente en el suelo aumente, o sea, que obviamente que se compacte y esto tiene un efecto en la productividad de nuestros cultivos. ¿Cómo lograr la sostenibilidad de los procesos productivos? El marco político y normativo. Por ejemplo, lo que bien decíamos en las láminas anteriores, que tiene que ver con el marco político. El marco político es cómo nuestro sistema político aborda estos problemas. Hoy día en Chile creo que esto está siendo abordado de manera, o desde el ministerio. Yo pertenezco al Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático, dentro de esto
todo esto es materia nuestra del día a día, que muchas iniciativas que se están trabajando como para poder mejorar estos temas. Este mismo ciclo de charlas, por ejemplo, fue combinado entre los servicios del ministerio para poder hacer un contexto general y poder ir avanzando hacia el desarrollo de políticas. Políticas las vamos a entender como leyes, como reglamentos, no el marco político partidario, sino que el marco político como acciones para subsanar este problema que nosotros tenemos, que, reitero, quiere decir que hoy día el agricultor no es capaz de asumir. Eso es principalmente por qué el Estado se tiene que meter en esta materia. Las características generales del área de concentración de quemas, por ejemplo, hablábamos de la región de la Araucanía, en 10 años no es más de, ¿cuántos eran? 920.000 hectáreas. Imagínense todo lo que significa. Van a decir, oh, qué malo. No, todo es malo, pero hay que tratar de bajar esas condiciones y para eso estamos haciendo políticas públicas, como, vuelvo a insistir, como el que decía Rodrigo, que es el tema del nuevo programa SIGES. Y también las propuestas de manejo rastrojo como alternativa a la quema, que lo vimos la semana pasada, que básicamente hay alternativas y que se tienen que generar espacios de mercado para poder trabajar este tema de manera sistémica. ¿Ya? Así que esos son como los temas que nosotros necesitamos desarrollar o desarrollamos acá en el Ministerio de Agricultura. ¿Cuáles son, perdón, me pasé una. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer? Introducir prácticas que reduzcan las emisiones agrícolas y no solamente las emisiones agrícolas, sino que las quemas, porque no solamente tiene un efecto una práctica no solamente tiene un efecto en un espacio, por ejemplo, como la generación de gases de efecto invernadero, sino que también hace un efecto en el suelo. Hablamos del efecto que tienen las quemas en los suelos. Perdón. Entonces, introducir práctica tiene que ver con las técnicas de cultivo del arroz en seco, lo que lo habíamos mencionado. Trabajamos con el proyecto o la ley 20.412 afinando una práctica para los arroceros, que tiene que ver con manejar la cantidad de agua, manejar el rastrojo, manejar la fertilización. O sea, todo esto se puede hacer. El otro tema que es reducir la metanogénesis del ganado, el uso racional de fertilizantes, entre otras. Después, introducir prácticas para remover el CO2 en la atmósfera y acumularlo. Estos son efectos prácticos, como por ejemplo, hoy día nosotros bonificamos una parte del establecimiento de praderas a través del programa CHIRS, y también queremos mantenerlos para el nuevo proyecto de ley del SIGES. Y obviamente minimizar los impactos reduciendo las actividades agrícolas que tienen mayor impacto, como son el uso de fertilizantes y quema. El uso del fertilizante, por ejemplo, en Chile, por la condición que nosotros tenemos hoy día en algunos suelos, nosotros tenemos 5 millones de hectáreas que son agrícolas. Por lo tanto, son poquitas y esas tenemos que hacerlas la más eficientemente posible para poder minimizar estos impactos, como bien les decía. Para cerrar, obviamente nosotros como actividad estamos muy conscientes porque sabemos que somos una actividad económica degradativa y esto lo que busca la política es poder minimizar. Sector como parte de la solución, obviamente agricultura es un sector vulnerable al cambio climático y es responsable de parte de las emisiones. Lo acabo de decir en la lámina anterior, por lo tanto, obviamente todo lo que es cambio climático, si nosotros seguimos quemando rastrojos, seguimos quemando residuos de cosecha, plástico, que no están no es la idea de esta presentación, pero por lo cierto nombrarlo, es lo que tenemos que hacer como parte de la solución. La agricultura tiene el potencial de contribuir a enfrentar la crisis climática. Nosotros con el INEA y el programa hemos evaluado las prácticas que sirven para capturar carbono. Y una NAMA para Chile, que es un proyecto que llevó con Carlos Ovalle de INEA, perdón, y ahí tenemos resultados y evidencia en la cual dice que, por ejemplo, práctica A, práctica B, práctica C contribuyen a capturar carbono en el suelo,
eh, mayor regeneración de materia orgánica, menor compactación en los suelos, etc. Y todo esto considerando la contribución del sector a lo que decíamos y que venimos reiterando los que trabajamos en el Ministerio, a la seguridad alimentaria, en el empleo y entendiendo en el contexto productivo nacional. Tenemos un tema que tenemos que seguir alimentando a las personas en Chile y el mundo, tomando esto de una manera bien general, y por lo tanto nosotros, si no tomamos acciones como desarrollo de políticas, no vamos a poder enfrentar lo que se nos viene para el futuro. La resiliencia y las oportunidades. Bueno, nuevos patrones climáticos, efectos negativos, pero también oportunidades productivas. Esto tiene que ver básicamente con el desplazamiento de la frontera agrícola. Yo soy de la región de la Araucanía. Cuando yo era pequeño nunca pensé que en la región de la Araucanía se iba a regar. Hoy íbamos a tener déficit hídrico. No, de verdad que uno no lo pensaba. Yo siempre he estado ligado al campo, entonces por eso les digo que hoy día ver sistemas de pivote o ver sistemas de riego en una zona que hace 30 años o 35 años ni se pensaba que íbamos a llegar a este nivel. El foco también en la disminución de la vulnerabilidad. También el desarrollo, ODEPA está trabajando hoy día no solamente con el desarrollo de políticas como leyes, sino que también normalmente están trabajando firmemente con los sectores productivos, con el sector lechero, con el sector carnicero, de poder ver estos acuerdos de producción limpia, por ejemplo, y que obviamente nos aportan, no vamos a solucionar el problema, pero sí nos aportan a disminuir nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático. Y las alternativas tecnológicas para el sector, bueno, ahí tenemos lógicamente todo lo que hace INEA, lo que hace también nosotros de manera patriótica, digamos, desde ODEPA tenemos algunas líneas de investigación que no es nuestra materia, pero son proyectos que nosotros apoyamos generalmente como para el desarrollo de nuevas tecnologías. Hoy día estamos trabajando en la aplicación por ejemplo, con la Universidad Austral, estamos de Valdivia, estamos viendo un proyecto de establecimiento de suelos frágiles en dos regiones, las regiones de los ríos y los lagos, perdón, los ríos y Aysén, en la cual vamos a buscar indicadores de fragilidad del suelo. Estos son alternativas tecnológicas y que hay que aportar. Cuando uno tiene el horizonte claro, el desarrollo de políticas obviamente tratan de ser lo que abarque la mayor cantidad de elementos posibles. Bien lo que digo, el tema del rastrojo no solamente es un tema para el suelo, es un tema para el medio ambiente, ¿no? O sea, y todo lo que nombramos la semana pasada de las propiedades físicas, químicas y biológicas. Entonces, y eso también, ¿cuál es el costo económico que tienen estas actividades? Esa sería mi presentación por hoy día. Esta presentación la hago en nombre de Claudia. Hoy día Claudia está lamentablemente enferma, así que esta presentación es de ella. Obviamente como equipo nosotros nos complementamos muy bien y tratamos de que esto sea de una manera participativa. Así que muchas gracias. Quedo atento a sus consultas. Al contrario, gracias Gabriel, qué buena esta dupla que conocimos de ODEPA, sin duda han sido jornadas muy interesantes que han apoyado el desarrollo de este webinar y hoy día sobre todo que estamos en la última jornada, te contaré, después de 2 meses, imagínate. Quiero invitar ahora a Fabiola Sepúlveda para que comencemos con la sección de las preguntas. Tenemos también las preguntas que nos hicieron sobre la primera presentación, las cuales nos hacen llegar por la sección de preguntas y respuestas que está abajo. Así que, Fabiola, cuéntanos, ¿quiénes y desde dónde nos hacen sus preguntas? Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias, Gabriel, por la excelente presentación. No se notó la ausencia de Claudia, así que muchas gracias. Comentarte y pedirte apoyo también, porque como muy bien lo dijo María Jesús al inicio, la presentación de Rodrigo estuvo grabada. Entonces, entendiendo que tú eres la contraparte y hay un apoyo, una interacción continua entre ustedes, apoyar en las preguntas que también iban dirigidas a Rodrigo. Sí, la Apenas que ley podemos apoyar. Mira, tenemos consultas
desde la Araucanía, desde tu zona, de tu región, Pablo Sandoval nos dice: desde la región de la Araucanía se podrá complementar el uso de bosque con la ganadería usando silvopastoreo, entendiendo que hasta ahora esto no es posible, lo que limita el uso del territorio del agricultor, como lo que pasa en la región de Aysén o en la cordillera de la Araucanía. Claro, efectivamente, hoy día, a ver, cuando nosotros empezamos a hablar sistemas productivos mixtos, obviamente acá el tema del bosque tiene que ver con la propia ley de bosque. Entonces, es ese el que tiene que tener un plan de manejo, básicamente. No debería haber problema. O sea, si tú cumples con todos los requisitos de tener un plan de manejo aprobado para el manejo del bosque, porque vas a manejar el bosque. ¿Cierto? Vas a meter animales a hacer silvopastoreo y vas a tener que te presentar un plan de manejo. Creo que tiene que ver con esa materia. O sea, yo creo que es posible poder combinar un sistema productivo con un sistema que está regulado, por ejemplo, como es la ley de bosque nativo. Entonces, ahí es donde se complican, porque el agricultor muchas veces no tiene el conocimiento como para poder buscar un operador que le haga un plan de manejo. Creo que ahí sería bueno poder desarrollar plataformas de ayuda que orienten a los agricultores a poder hacer uso de sus recursos naturales, y están en todo su derecho. Pero el tema va, como te digo, como cuando se van cruzando, cuando se hacen las leyes o cuando se hacen la política pública. Ahora estamos pensando en una política pública que sea holística. O sea, el mismo caso del CIGES hoy día ya no solamente busca el suelo, recuperar el suelo, busca la adopción de prácticas. También busca el tema de tener prácticas para los planes de adaptación y mitigación al cambio climático. O sea, no solamente estamos con un objetivo específico en un desarrollo de una política. Hoy día las políticas tienen que ser desarrolladas de manera integrales, holística, y en este caso, por ejemplo, claro, él dice, se puede, no se puede, o sea, para manejar el bosque nativo tienes que partir porque tienes que presentar un plan de manejo ante la Corporación Nacional Forestal. Yo creo que ahí es donde se puede modificar, hacer reglamentos o realizar procedimientos. No sé, desconozco el tema específico de la parte forestal, porque soy agrónomo, pero creo que sí se podría manejar. No sé si quedó clara la respuesta. No. Muchas gracias, Gabriel. Sí, agradecemos la consulta de Pablo. Comentarte que en el CIGES una de las prácticas de sistemas agrícolas sostenibles que se quiere incluir es la agroforestería y también la conservación de remanentes del bosque nativo. Yo creo que en esta ocasión probablemente sí se podría trabajar y estaría incluida en el CIGES si es que avanzamos bien en el camino que va. Sí. Héctor de Chiloé consulta: fomento de especies que aporten nutrientes como como las leguminosas, ¿estarán incorporadas en este programa? Sí, están consideradas todas las... A ver, entendamos que cuando uno hace un proyecto o una ley, hay un objetivo. Y esa es la hipótesis que nosotros decimos que hay que demostrar. Entonces, las leguminosas, las rotaciones de cultivo, todas las prácticas de conservación que actualmente están en el programa CIR, van a estar en el programa CIGES, porque sí hay un aporte de esto al suelo y al medio ambiente. Por lo tanto, tenemos una cantidad de praderas, una variabilidad de praderas que no son pocas en realidad, y que se adaptan a cada una de las zonas, porque, vuelvo a insistir en el desarrollo de la política pública, disculpa que lo toque tangencialmente, esto lo construyeron desde las regiones. La región de Aysén me dijo, Gabriel, estas son las prácticas que yo necesito, estas son las praderas que yo necesito. Yo, de acá sentado, digo, bien. Voy, veo, efecto, causa, efecto, sí, efectivamente se ingresaron al programa y obviamente se van a mantener en lo que venga, porque ya está demostrado que tienen efecto. O sea, en este caso la leguminosa. Muchas gracias, Gabriel, y también a Héctor por la consulta. Voy a hacer un comentario que nos escribe Ramiro Sánchez desde México. Dice: las alternativas al uso del fuego son muy claras y qué bueno que en Chile hay incentivos a los productores para
para aplicarlas. Saludos desde México. Muchas gracias, Ramiro. Roberto Trincado te consulta. ¿Realmente ves un cambio político que supere el extractivismo tan básico y cortoplacista? Es que yo creo que ahí, bueno, voy a hablar de una manera más filosófica. Creo que el tema extractivista, mientras el agricultor no tenga el sustento económico, es bien difícil que pueda pensar en temas sociales o en temas ambientales. Es una racionalidad, digamos, normal del ser humano. Estoy diciendo que la política hoy día, o todas las políticas estén malas o todas las políticas sean buenas. En el caso, cuando nosotros, lo que él dice de que es extractivista, resulta que nosotros tenemos que alimentar a 8.000 millones de personas en el mundo, ¿cierto? Entonces, hay una tarea desafiante con respecto a como ministerio o como actividad económica, porque nosotros somos una actividad económica, nosotros la consideramos de esta manera, y también, obviamente, el tema campesino, el tema rural, el tema de vida, también uno la aborda, pero principalmente uno es el tema, como él dice, extractivista. Yo creo que hay un tema económico que el agricultor tiene que ganar y tiene que pagar sus servicios. Entonces, obviamente, la idea a través de estos proyectos o estas leyes que estamos desarrollando acá en Chile, tiene que ver básicamente con que adopten las prácticas mm, que no impacten en los sistemas productivos, en los recursos naturales en este caso. No sé si contesto a la pregunta, pero en el fondo siempre el agricultor va a querer producir y va a querer producir lo que, lo que su conciencia en este caso le diga. Los que tienen conciencia más agroecológica obviamente van a buscar el equilibrio entre el suelo, entre el medio ambiente y el cultivo. Hay otros que seguramente van a tratar de sacar la mayor cantidad de rendimientos, por ejemplo, y sin interesarle nada a lo que no tiene ningún compromiso con el medio ambiente, por ejemplo. Eso sucede. Y yo lo he visto. O sea, yo he hablado con agricultores y me dicen, no, a mí me interesa sacar lo que yo más pueda. Ah, bueno, le digo yo, pero ¿y cuando se le acabe el suelo, qué va a hacer? Me voy a otro lado. ¿Me entiendes tú? Entonces, pero también hoy día, y ustedes lo ven hoy día en la política pública, o sea, el mismo INDAP ha impulsado programas que tengan que ver con agroecología, por ejemplo, y que sea y ha desplegado toda su batería de instrumentos en función de poder no solamente llegar con una política pública, sino que también hacer transferencia tecnológica. Esto es paso a paso. O sea, por eso hablábamos de los 5 años del desarrollo de una política, o sea, no a largo plazo. No puede tomar hoy día algo y que mañana vamos a tener un resultado. Es un tema más de concientización por parte del sistema productivo, y también tiene que ir en la línea de cómo nosotros incentivamos estas políticas que vayan en pos, digamos, del desarrollo de una agricultura sustentable o sostenible. Muchas gracias, Gabriel. En esa misma línea y en esa misma respuesta que acabas de dar, Roberto Trincado también había hecho una consulta que iba dirigida a Rodrigo. Él felicita por el nuevo incentivo al suelo, más que a la agricultura convencional, gran efecto del CIRS. Y la consulta es, ¿cómo el nuevo criterio fomentará efectivamente el bosque nativo y la agricultura orgánica? Gracias, Roberto, por la consulta. Igual creo que la respuesta que diste iba en la misma línea, por eso la quise leer. A ver, este proyecto de ley, el CIGES, va para suelos agropecuarios. Ahí ya tenemos la primera separación. No es para suelos forestales, ¿ya? Entonces vamos a concentrar todo nuestro esfuerzo para poder trabajar, van orientados a los suelos agropecuarios. Los suelos forestales hoy día no entran en este programa, no entrarían en este programa, porque también hay que delimitar el área de trabajo. O sea, no podemos nosotros, por los recursos, tampoco llegar a todo lo que nosotros quisiéramos llegar.
¿Ah? Así que ahí el tema forestal no nos meteríamos en la parte forestal hoy día con este proyecto SIGES. Pero sí práctica que podemos tener agroforestería, podemos llevar los árboles a los suelos agropecuarios. No sé si me explico. Muchas gracias, Gabriel, por las consultas. Comentarte que nos mandan saludos desde Colombia, desde Brasil, bueno, Chiloé, la Araucanía. Nicole Asenjo, desde Los Muermos, dice que le gustó mucho la presentación. Eh, Perdón, desde Iquique nos escriben y también tenemos un saludo especial de César Rodríguez, que te manda muchos saludos, que dice que fueron compañeros en la universidad y que muy buena la presentación. No tenemos más consultas, así que agradecemos, Gabriel, tu presentación, que nos hayas acompañado en 2 jornadas. Y bueno, y comentarles que estamos en el cierre de este ciclo de charlas. Estamos de luto, la verdad, nosotros, porque ya nos sentíamos como acompañados todos los miércoles con ustedes, con ese interés en las temáticas y también por todos los correos que recibí durante todo este ciclo de charlas, dando los agradecimientos por las presentaciones. Así que la verdad es que nos sentimos de luto este miércoles porque es nuestro último miércoles que nos vamos a reencontrar. ¿No es así, María Jesús? Así es, pero también contentos porque creemos que el trabajo realizado ha sido de mucha utilidad. No hemos dado cuenta de los comentarios, tal como lo comenta Fabiola, y recordarles que tras hoy, que es la última sesión, todas las jornadas fueron grabadas y las vamos a subir al canal de YouTube de Iña La Platina. Así que atentos y quiero presentarle a alguien que nos ha apoyado toda esta jornada. Quiero presentarle a ese caballero que está ahí abajo, que es Gustavo Chacón. Gustavo no solamente ha sido el profesional de apoyo en toda esta jornada, sino que Gustavo es nuestro encargado regional de la red agrometeorológica. Clave, clave para el sector, así que los invito también a que conecten de esa información. Fabiola. Y muchas gracias a ti, María Jesús, también por apoyarnos todo este periodo de las jornadas, también a ti, Gustavo. La verdad es que ha sido muy satisfactorio todo el interés, como les comento, hemos recibido muchas felicitaciones a través de los correos, así que agradezco a cada uno de ustedes que nos han acompañado durante 2 meses, todos los miércoles, en periodos de lluvias torrenciales, hemos tenido tormentas. Así que ha sido la verdad muy llenador este ciclo de charlas. Se agradece comentarles también a todos los que cumplieron con el 70%, que no son pocos, son bastantes. Yo me contacté con cada uno a través de correo. A los que por esta jornada cumplen el 70%, les volveré a escribir un correo para que me manden su nombre correcto. Y una vez que tengamos la firma de todos los diplomas, se los vamos a hacer llegar a su correo junto también con los links de cada una de las jornadas, como ya les comentó María Jesús. Atentos entonces a nuestro canal de YouTube y recuerden seguirnos con el hashtag Yo Nutro Mi Suelo y estamos en las redes sociales como @IñaChile, que es nuestra cuenta madre, y que además tenemos una cuenta regional de donde somos nosotros, que es @IñaLaPlatina. Así que gracias por la confianza, tenemos una cantidad importante de gente conectada y María siempre con Jesús, tantos saludos. Dígame, ¿me dejas leer un mensajito que nos pero por dejó supuesto, Maricel Vera? claro. Maricel Vera dice, qué pena que se acabe el ciclo, fue muy entretenido e interesante. Muchas gracias a todos los profesionales que participaron en cada ponencia, que fueron excelentes. También a la organización por hacer posible estas clases. Felicitaciones. Por favor, organicen más charlas, porque son muy buenas. Los agradezco nuevamente y saludos. Muchas gracias, Maricel, por ese mensaje. Em, Comentarles que nos acompañaron durante todo el ciclo de charlas 16 profesionales, tanto de INEA como de otras instituciones, y fueron 12 jornadas, que cada jornada duró 2 horas con exposición. Así que la verdad que muchas gracias y probablemente vamos a seguir haciendo este tipo de jornadas y de ciclos de charlas. Yo me despido y quiero
reforzar lo que dice María Jesús, de que nos sigan con el hashtag Yo Nutro Mi Suelo cada vez que hagan alguna práctica, algún manejo de suelo que estén ayudando a la biodiversidad y al cuidado y salud del suelo. Por favor, coloquen el hashtag Yo Nutro Mi Suelo y cada vez vamos a ser más quienes estamos en esa línea de la sostenibilidad y del cuidado del suelo. Muchas gracias.